Top Móvil Antequera. Top Móvil Antequera es un establecimiento dedicado al mundo de la telefonía, siendo distribuidor oficial de Yastel en España. En Top Móvil Antequera encontrará todos los servicios de telefonía e internet de Yastel, así como el servicio de tarjetas de prepago Llama Ya Móvil. Además, Top Móvil Antequera dispone de teléfonos de marca nacional y todo tipo de accesorios para tablets y móviles, tintas de impresora de marca propia, entre otros. Visítanos en calle Calzada 2, teléfono 951 23 58 45, Antequera. Una de las novedades y de las grandes noticias de estas elecciones municipales es que Javier Duque, el Partido Socialista, ha conseguido recuperar a un antequerano que forma parte, ¿no?, de una época dorada del patrimonio de la ciudad, lo que se hizo por la tierra, por Antequera. Aunque ya se lo preguntamos en su día, ¿no?, cuando le hicimos la entrevista allí en Santa María, ¿no?, ¿cómo consigue Javier Duque, el candidato socialista, una persona que lo ha sido todo, convencerle para que forme parte de su equipo que quiere gobernar Antequera? Bueno, la verdad es que la cosa fue curiosa porque Javier Duque, aparte de compañero de partido y de amigo desde la época de estudiante, es mi médico de cabecera. Entonces yo en estos últimos 4 años tuve algún problemilla que siempre tenemos, vamos al médico, y cada vez que publicaba un libro, en estos últimos 4 años, sabes que publica 4 libros, pues se lo llevaba dedicado, ¿no? Y claro, pero en este momento no tenía ningún problema de salud. Entonces le digo, Javier, tengo el libro para dártelo. ¿Cómo lo hacemos? Dice, no, yo me paso por tu casa. Le digo, vale. Y entonces ya me planteó el tema, la posibilidad, ¿no? Y la verdad es que durante los años que yo estuve, digamos, dentro del ayuntamiento, primero como concejal, yo fui concejal de cultura y festejo. Me acuerdo yo que a partir de ahí ya la feria le cogí un poquito de... Y sí, porque el tema de las peleas de los feriantes, de los turroneros que llamaban a tu casa a las tantas de la noche, aquello era un poquito problemático, ¿no? Después fui durante muchos años concejal de urbanismo y patrimonio, incluyendo los años de alcalde, y la verdad es que creo que se han hecho muchas cosas. Se plantearon unos criterios de actuación, había una lógica de intervención en el patrimonio, y claro, se quedan muchísimas cosas pendientes a pesar de lo que se hizo, y siempre te queda esa espinita de por qué no terminamos de hacer esto, porque aquella restauración del Arco de los Gigantes que se hizo en su momento, pero que hay que completar con nuevos criterios, con nuevas metodologías, con nuevos planteamientos. Te puedo decir que incluso material de definición estética y arquitectónica que se le encargaron al taller de cantería, pues están allí todavía esperando colocarlos, porque estaban previstos, por ejemplo, la iglesia de la Trinidad. La iglesia de la Trinidad, cuando hubo cambio de equipo de gobierno, ahora ya estaba empezada la fachada, y te puedo decir que todos los elementos que se le incorporaron en piedra a la base de las pilastras, el tema de la bola escurialense, todo eso ya estaba hecho, estaba dibujado, y es decir, pero quedan muchas cosas que digamos que están pendientes de hacer, y en ese sentido la verdad que y Javier siempre me decía, yo quiero que tú estés cómodo en aquella área que te guste, y claro, evidentemente yo responsabilidades, por ejemplo, alguna gente me decía en su momento, el partido también me tocó por si querías ser candidato, ya hace tiempo candidato a alcalde, no, es decir, eso es un tema que tiene su tiempo, una vez en la vida, y que requiere, aparte que requiere, digamos, también te da unos conocimientos de carácter transversal que en este momento, por ejemplo, si Javier llega a ser alcalde de Antequera, que yo espero que lo sea, pues él repartirá responsabilidades, y entonces, claro, la experiencia, los conocimientos acumulados, que ya sabría su responsabilidad antes de tiempo, ¿no? Evidentemente, no, lo que quiero decir que muchas veces hay un refrán que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, claro, tener un recordatorio ahí pendiente, de conocimiento, en fin,
eso siempre es bueno, ¿no? Y evidentemente eso es para ofrecerse los restos de los compañeros. Me comentaba uno de los temas que le impulsó a decir que sea Javier. Por ejemplo, cuando usted tenía responsabilidad en el gobierno municipal, se empezó a hablar del tema de la Casa Museo de los Colarte, ¿no? Con diferentes propuestas, reforma, un edificio nuevo y todo eso, y nos comentaba que vio lo que se ha hecho y que ha perdido Antequera, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que cuando se empezó a hablar la posibilidad de que Cristóbal Toral tuviese un museo en Antequera, se pensó en la Casa de los Colarte. Estaba yo entonces en la Dirección General de Bienes Culturales y pregunté a Ricardo y me decía, no, pero el proyecto implica el desmontaje de la Casa Museo. Y yo me le digo en redondo, digo, mira, es que no tiene sentido, es decir, eso que entonces digamos tuvo arreglo, pues ahora ya no ha tenido arreglo, ¿no? Es decir, yo tengo muchas veces los arquitectos cuando hablan de la conservación del patrimonio, de los edificios, de aquello, la arquitectura no solamente la fachada, son una serie de elementos que lo componen, la fachada, pues los espacios interiores, es decir, la arquitectura tiene más importancia el espacio que delimita lo construido muchas veces que lo propio construido. Es decir, un monumento público tiene su sentido en su propia materialidad presente, ¿no? Pero en la arquitectura tiene tanta importancia, digamos, el contenedor construido como los espacios que hay dentro. Es una de las cosas que propone, ¿no? Lo de buscar bienes de interés cultural para proteger. Y entonces lo que yo decía, por ejemplo, si nos empeñamos en que los palacios hay que conservarlos desde el punto de vista digamos global, es decir, la arquitectura, la distribución y tal, también es importante el amueblamiento. Es decir, por ejemplo, ya en su momento comenté, ¿no? Hay palacios como el Palacio de Viana de Córdoba que arquitectónicamente tiene un valor, pero tiene mucho más valor el hecho de que todas esas estancias estén amuebladas, lo que te da un conocimiento de cómo era el modus vivendi de una determinada clase social en una determinada época. En Antequera, lo que eran las grandes casas solariegas, los palacios, digamos, evidentemente con el tiempo se han convertido en otra cosa. Y el único edificio que teníamos, que era de propiedad pública y que tenía el amueblamiento propio de una época, eso tiene un valor desde el punto de vista etnológico y antropológico fundamental. Es decir, porque muchas veces el problema que hay es que, y de eso se quejan mucho los catedráticos y los profesores de antropología, ¿no? El poco caso que se les hacen. Es decir, muchas veces se creen que la antropología es el tema de estudiar las tribus del centro de África, ¿no? La etnología y la antropología afecta al vivir cotidiano de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, las ferias, las romerías, pero también el modus vivendi de las diferentes clases. Y en ese sentido, ese palacio con ese mobiliario era de una riqueza fundamental desde ese punto de vista. Desde el punto de vista arquitectónico tenía el mismo valor que tienen otros edificios, ¿no? Y entonces el destruir eso me parecía una auténtica barbaridad. En cuanto a monumentos eclesiales, monumentos religiosos, dentro de lo que presentó, ¿a Antequera le hace falta San Sebastián? Bueno, yo planteé en ese momento la gran base, es decir, tres elementos como líneas de trabajo. Por un lado, lo que era la conservación, restauración de determinados edificios. Por otro lado, lo que era la protección jurídica de aquellos edificios, para que en unos casos le afecta al hecho de que la propia denominación de bien de interés cultural supone que la tutela en parte de la Junta de Andalucía y por tanto tiene una responsabilidad, pero también porque esas nuevas declaraciones de bien de interés cultural que se proponen, algunas de ellas, otras no, implica que según la legislación actual llevan lo que se llaman los bienes vinculados. Es decir, si nosotros, por ejemplo, digamos, tenemos un caso de un convento de Madre de Dios. El convento de Madre de Dios no estaba declarado BIC. Entonces, se declaró BIC estando yo director general, además que fue un procedimiento bastante rápido porque sabíamos que las monjas se iban, ¿no? Y entonces se le vincularon los bienes de la iglesia de manera que no se podían digamos sacar de ahí, ¿no? Entre otras cosas porque en un monumento de esas características es tan importante el edificio como el mobiliario. Cuando digo mobiliario me refiero a retablos, esculturas, cuadros y demás, ¿no? Es decir, pensemos que, por poner un ejemplo, que la Catedral de Sevilla al día de hoy está declarada monumento nacional en 1800 no recuerdo cuánto, pero la escultura, los retablos, teóricamente el arzobispado de Sevilla se podía llevar todos los retablos, todas las esculturas sin ningún problema,
con la ley actual, ¿no? Quiere decir que hay que vincular los bienes muebles. Una de las cosas que proponen, ¿no? Exactamente. Entonces lo que proponemos son dos cosas. Primero, que edificios de una importancia tan capital como la Colegiata de San Sebastián, que al día de hoy no está declarado BIC, que hay edificios tan importantes como la iglesia de Belén, un edificio manierista tuneado en época barroca fundamental, pues tampoco está declarado BIC. O el convento de las Descalzas con el museo tampoco está declarado BIC, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que de alguna manera hay que protegerlos, ¿no? Y otros por la significación. Por ejemplo, la fábrica de Enchidero sería importante en declararlo BIC, sobre todo, digamos, para que tengamos un concepto de que lo que es el patrimonio industrial, que la ley de patrimonio del 2008 lo contempla, tenga una representación. Es decir, nosotros ahora mismo Antequera tiene, en cuanto a bienes de interés cultural, pues desde el siglo XIX que se empezaron a declarar. El primero fue el Dolmen de Menga. Resulta que tenemos de carácter arqueológico, de carácter religioso, los de carácter defensivo, por ejemplo, lo que es la Alcazaba, lo que es la Torre Hacho, lo que son todos, eso es por, digamos, ad hoc, porque precisamente la ley establece que toda la arquitectura defensiva de España automáticamente es bien de interés cultural. Haciendo estos días el Camino San Juan se ha visto que las murallas, otra etapa en la que se han ido abajo varios lienzos, ¿no?, de la muralla, ¿no? Bueno, hay una de las cosas que ustedes han apuntado, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo lo que planteaba es que, bueno, dentro de lo que es el doble recinto amurallado, la Alcazaba por un lado y lo que era la muralla de la Medina, que era el segundo recinto, dentro del recinto de la Alcazaba, el único trozo de muralla que quedaba por consolidar, no se pudo hacer porque había unas propiedades particulares en su momento, es el lienzo que va desde el Callejón del Aire hasta la calle de San Salvador. La verdad que en estos últimos 4 años se ha deteriorado mucho más porque nadie ha hecho nada por conservarlo, ¿no? Y en ese sentido serían actuaciones de urgencia. Se ha hablado mucho estos años de que ha aumentado el turismo, la visita a Antequera, ¿no? Lo que también se demanda, que ustedes han propuesto, ¿no?, hacer esas rutas para promocionar y explotar más lo que los monumentos, ¿no? Si se restauran, si se conservan, si se mantienen, sí, evidentemente, hay que hacer esas rutas, ¿no? Sí, evidentemente, digamos, al visitante que llega a Antequera, habrá un visitante que viene en un día, ¿no? Y entonces está lo que yo le llamo el Sota Caballo y Rey, es decir, que empieza por el aparcamiento del Portichuelo, la calle, llega del Portichuelo hasta el Arco de los Gigantes, Alcazaba, Santa María, el Carmen, la Descalza, el museo. Pero después hay otro turismo que intentar retenerlo 2 jornadas o 3 jornadas, y en ese sentido las rutas que planteamos son rutas temáticas desde el punto de vista de la cronología patrimonial en el tiempo, ¿no? Es decir, la ruta de lo musulmán mudéjar, en fin, el gótico renacimiento, el barroco, en fin, toda una serie de rutas establecidas, pero que al mismo tiempo sean fáciles de andar dentro de la propia ciudad, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en los últimos tiempos, menos en estos 4 años, es el de cambiar esas calles del interior artístico que durante los últimos décadas no ha habido en Antequera, ¿no?, a un nuevo pavimento, ¿no? ¿Cómo lo ve y qué proponen ustedes? Bueno, vamos a ver, es decir, los pavimentos artísticos en las ciudades monumentales es una forma de definir cuáles son los espacios precisamente que tienen esa consideración, ¿no? Conocemos los casos de todas las ciudades históricas españolas, casualmente casi todas están declaradas Patrimonio de la Humanidad, mejor dicho, están inscritas en el listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y lo que pasa es que incluso el tema de los pavimentos ha ido evolucionando, es decir, desde los años 60, cuando el arquitecto Pau Sorolla empieza, a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de Madrid, empieza a actuar en conjuntos históricos españoles, ¿no?, como es el caso de montones de ciudades de Castilla, pero en Andalucía también se hicieron actuaciones, por ejemplo, el caso de Úbeda, Baeza, Ronda, Antequera. Se empezó por la zona del Portichuelo, lo que pasa que después el tema se abandonó. Había un tipo de pavimento donde el guijarro tenía una presencia muy importante, ¿no? Es decir, se definió como el elemento que digamos que te hacía leer que eso era una ciudad histórica, ¿no?, evidentemente en diálogo con los edificios, ¿no? Ese tema ha ido evolucionando de tal punto que, por ejemplo, nosotros ya, siendo yo alcalde,
el barrio, en lo que es la plaza de las dos plazas del Carmen, la calle del Río, se optó por unos pavimentos ya de granito, donde se utilizaba una losa plana tanto en el pavimento como en el acerado, ¿no? Pero claro, y después también por aquella época se creó un tipo de pavimento para aquellas calles que estaban cerca del conjunto histórico, pero que su valor patrimonial no alcanzaba ese nivel, y entonces se optó por unas cuadrículas de adoquín y un hormigón coloreado, ¿no? Pero claro, utilizar eso en la calle Nájera, en pleno centro histórico, donde digamos es la milla de oro patrimonial de Antequera, utilizar lo que se había inventado entre comillas para zonas un tanto, digamos, periféricas de lo que eran los puntos fundamentales del conjunto histórico de Antequera, pues la verdad que yo no lo veo mucho sentido. Sí, la calle tipo Nájera no ha sido afectado patrimonialmente. No, porque además creo que precisamente nosotros cuando utilizamos ese hormigón coloreado, lo utilizamos hormigón coloreado en masa. De manera que por mucho que se desgastase, pues no había problema. Aquí han echado un hormigón normal y una capita de color, con lo que el color ya se está yendo. Entonces el resultado es... Para concluir, si le parece, se habla mucho del tema del patrimonio mundial, como los Dolmenes, la Peña y el Torcal. ¿Cómo ve ese tema? ¿Qué le puede aportar una ciudad tan patrimonial, tan monumental? Bueno, yo tengo que decir que muchas de las ciudades que hoy consideramos patrimonio de la humanidad no lo son en su conjunto. Es decir, ahí hay una especie de... Por ejemplo, Córdoba, que es una de las primeras ciudades que se declaró, que se inscribió en el listado de patrimonio mundial, es el conjunto íntegro de Córdoba. Eso se vio que eso no funcionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en el caso de Sevilla, la inscripción en el listado de patrimonio mundial corresponde a Catedral, incluyendo la Giralda, Real Alcázar y Archivo de India, solamente eso, ¿eh? En el caso de Granada fue Albaicín, Alhambra Generalife. En el caso de Alcalá de Henares, solo la Universidad de Alcalá de Henares. En el caso de Úbeda es prácticamente la Plaza Vázquez de Molina, donde está el Salvador, Santa María de los Reyes de Alcázares, el Ayuntamiento y demás, y un poco más, ¿no? Es decir, que... pero sin embargo, al final suenan como ciudades patrimonio de la humanidad. En el caso de Antequera, bueno, hay que decir que la UNESCO hace ya 15 años que dijo que en España ya no se declaraban más ciudades, no se inscribían más ciudades históricas, porque las ciudades históricas a las que la UNESCO le pone, digamos, esa medalla de reconocimiento, eso no es una digamos, protección jurídica para el futuro, no tiene que ver nada la protección jurídica que corresponde al país o la comunidad autónoma concreta, sino que eso, digamos, corresponde a una dimensión de tipo, digamos, de reconocimiento ante el mundo de los valores que eso tiene. Entonces, claro, España es el país de todo el mundo que tiene más conjuntos históricos inscritos, y la UNESCO ya hace 15 años que dijo que no. V de Baeza entró porque tuvieron entre comillas, la picaresca de inventar el concepto de la ciudad dual. Dos ciudades renacentistas a 6 kilómetros de distancia. Eso era una cosa original. Entonces, en ese sentido, la cosa salió para adelante, pero uno y no más, Santo Tomás. Por eso, cuando aquí se hablaba, por ejemplo, Antequera, hacían al conjunto de Antequera, patrimonio de la humanidad, yo decía, bueno, eso busca lo de Torcal, la Peña y los Dólmenes. Claro, entonces lo de los Dólmenes tenía una importancia que en un principio se planteó sobre el megalitismo andaluz. Pero claro, el megalitismo andaluz tiene referencias con el megalitismo, digamos, norteafricano, con el de Inglaterra, en fin. Y al final se creó los Dólmenes de Antequera, y ahí evidentemente Bartolomé Ruiz tuvo una gran visión relacionándolo en el territorio. Es decir, los dólmenes como algo que evidentemente responde a la cultura dolménica, pero como unos hitos de significación que dialogan con elementos de la naturaleza, como es el tema de la peña, como es el tema del Torcal. Eso en los consejos de patrimonio, que es donde acuden los directores generales de todas las comunidades autónomas de España para tomar decisiones. Yo como director general acudí, me parece que fueron a 10 o 12 consejos de patrimonio en diferentes comunidades españolas. Ahí es donde se decide qué se manda a la UNESCO y qué no se manda a la UNESCO. Y hay que decir que a la UNESCO se manda un bien material al año y un bien inmaterial al año, ¿no? Es decir, que eso tiene su importancia. Y claro, esta propuesta en ese Consejo de Patrimonio que se resolvió en Plasencia, pues la verdad que le encantó a todo el mundo. ¿Eso qué significa? Que cuando el sitio de los Dólmenes de Antequera sean inscritos en el listado de Patrimonio Mundial, es Antequera Patrimonio Mundial. Y por eso nosotros proponemos en el programa electoral el tema del balcón mirador
Antequera Patrimonio de la Humanidad junto a la ermita de la Cruz, puesto que desde ese punto se dominan perfectamente los túmulos, evidentemente la peña y evidentemente el Torcal. Pues Jesús Romero, número 5 de la candidatura de Javier Duque por el Partido Socialista a las elecciones, y nos ha vuelto a dar una lección de los conocimientos de Antequera y del patrimonio, ¿no? Que es un base de la ciudad para enriquecerla, y porque yo creo que Antequera en el futuro, aparte de la agricultura y aparte de la industria, el turismo y el turismo patrimonial, porque aquí de momento no tenemos playa, en Jerez la van a tener, pero aquí no la tenemos, y por tanto pues, hay que saber utilizar el patrimonio con inteligencia y sacarle la rentabilidad, en principio para los propios antequeranos como elemento de su propia cultura, pero también para los visitantes de la ciudad. Gracias, Jesús.